Después de haber tocado el tema del comercio exterior y la participación del Perú en el foro APEC, vamos a tocar otro asunto igualmente importante, relevante y además preocupante: la situación del cambio climático. Sabemos que el Perú, por ser país amazónico y contar con una de las extensiones de bosque natural más importantes en el planeta, es a la par uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Se ha desarrollado en Lima la segunda fecha de Amazon Tech 2023, con el título Amazonía en ebullición. Estamos ya en contacto con la señora María Elena Gutiérrez, directora de Conservación Amazónica. Señora Gutiérrez, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Buenos días, César. Gracias por la invitación. Quisiera que comparta con el público de la Agencia Andina, por favor, señora Gutiérrez, el análisis de este foro Amazonía en ebullición sobre la situación de la Amazonía. El Perú es un país con un amplio territorio en la Amazonía, que es además territorio vulnerable por todas las implicancias que conocemos: tráfico de madera, tala ilegal, minería ilegal. ¿Cuál es el panorama que desde Conservación Amazónica tienen respecto a lo que está pasando en esta parte importante de nuestro país? Sí, César, coincidimos con lo que tú has podido observar. Estamos perdiendo la Amazonía, ¿sí? Y esto puede ser catastrófico para la economía, no solo de los que viven en la Amazonía, sino también de los Andes y de la costa, de todos los que dependemos de la Amazonía. ¿Y por qué dependemos de la Amazonía? Porque es no solo la gran estabilizadora del clima, la que tiene la capacidad de capturar el carbono, que es el gran causa del calentamiento global que tenemos a nivel mundial, y por eso vemos cada vez esos climas extremos, cada vez más estas lluvias intensas en periodos más cortos, sequías más prolongadas. Todos estos cambios que estamos viviendo debido al calentamiento global es por ese gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera. El bosque amazónico tiene esta capacidad de captura impresionante y lo estamos perdiendo. Y si seguimos perdiéndolo, también va a afectar la seguridad hídrica, porque lo que hace este bosque lluvioso que tenemos, no solo Perú, lo comparte con Brasil, con otros países amazónicos, es que tienen un impacto en la evapotranspiración y finalmente en el ciclo del agua. ¿Sí? Si no hay agua, no proviene el agua, ese choque impresionante que hay con los Andes, no vamos a poder tener el recurso hídrico que lo necesitan no solo los Andes, sino también la ciudad capitalina y todas las zonas costeras. Entonces, en riesgo está la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, porque no vamos a poder tener los cultivos a tiempo que nosotros teníamos y vamos a continuar teniendo estas pérdidas y mermas en rendimientos agrícolas. Entonces, esto es un problema económico que debería estar discutiendo APEC, como te escuchaba hace unos minutos, como debería estar discutiendo el CADE. ¿Y qué está haciendo Conservación Amazónica y muchos otros aliados? Porque nosotros no somos los únicos. Las comunidades indígenas son las que están tratando de proteger su comunidad, y también las autoridades como CERFOS, como OSINFOR, como las fiscalías especializadas en materia ambiental. ¿Qué es lo que vienen tratando de hacer? Poniendo a disposición la tecnología. César, esa es la gran aliada que podemos tener ahora para poder combatir esta gran deforestación que estamos viviendo. 2022 fue una terrible deforestación en los países amazónicos. Señora Gutiérrez, en el caso del cambio climático y el calentamiento global, hay algunos retos y desafíos y objetivos que se ha planteado la humanidad como especie, como planeta, ¿no? Por ejemplo, evitar que la temperatura aumente en 1.5 grados, por ejemplo, en un plazo específico. ¿Qué es lo que puede hacer un país como Perú, que además, ya lo hemos dicho, es vulnerable ante estos efectos y que además como que no hay mucho que pueda hacer para frenar emisiones que tienen que ver con países industrializados, por ejemplo? ¿Qué es lo que sí puede hacer Perú desde su posición de país vulnerable para tratar de frenar el cambio climático? Eso es correcto lo que menciona. Las emisiones históricas provienen sobre todo de los países industrializados. No obstante, por ejemplo, en el caso del Perú, que sus mayores emisiones provienen del cambio de uso del suelo, es decir, de la deforestación, ¿sí? El perder y continuar deforestando, porque tiene un efecto contrario, ¿no? Que genera más emisiones, deja de ser ese sumidero, ese captador de emisiones en su biomasa, contribuye más a las emisiones, pero además, César, está ocasionando impactos locales, ¿sí? Por ejemplo, en el este brasileño, donde había una deforestación impresionante, ya se está viviendo el impacto en el ciclo hídrico. No tienen agua, no está lloviendo, ¿sí? Y eso está pasando localmente.
Entonces ya no solo es que tenemos que mitigar, evitar emisiones, evitar deforestación para que el mundo se beneficie. Localmente ya se están viviendo los impactos de la deforestación y son dramáticos. No tener agua es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solo evitar esta deforestación porque los impactos los vamos a ver localmente, ¿sí? No solo es global. A nivel de Segundo, país, tenemos una señora brecha. Gutiérrez, a nivel de país, ¿en qué puntos, mirando un mapa de Perú, en qué puntos están sintiéndose ya estos efectos de los impactos de la deforestación y el cambio climático en general? Por ejemplo, en la parte de Madre de Dios, hace poco nosotros tenemos una estación biológica en Madre de Dios donde nuestros colegas nos dicen, mira, las cochas, los ríos están disminuyendo porque no hay lluvia. Tanto es decir que nuestros compañeros tenían que bajarse a los botes y empujarlo. ¿Puedes creer? ¿No? Y no había agua. Entonces están haciendo, me cuentan que los mineros ilegales hacen danza de la lluvia, ¿no? Porque no tienen como haya recursos hídricos, no tienen la lluvia. Nosotros, el Perú, recuerda, dependemos de la lluvia. No es que tenemos grandes reservorios. Y es más dramático en los Andes. Recuerda que el 2022 sufrimos la sequía más intensa de los últimos 58 años del país. No llovía. Entonces, todos estos efectos los estamos viviendo. Y no solo es en Madre de Dios, también en general, en toda la Amazonía, y como te digo, no solo va a ser el impacto en la Amazonía, sino también en la parte andina y costera. Y por eso algo tú preguntaste, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos. Hace poco ha sacado Naciones Unidas un estudio sobre la brecha de adaptación que hay que cubrir. Ahorita está empezando la COP28, donde los países se tienen que poner de acuerdo, uno, de tener una drástica reducción de emisiones, pero por otro lado, cubrir esa brecha. Esa brecha significa estos retrocesos glaciares que estamos teniendo impresionantes con mayor rapidez de lo que los escenarios climáticos lo anunciaban. ¿Cómo vamos a hacer para suplir esos recursos hídricos? Cusco, por ejemplo, estuvo en unas emergencias donde tuvieron que hacer racionalización del agua. Imagínate que así esté todo el Perú, ¿no? Entonces, y todo el mundo. Entonces, hay una brecha donde los países también desarrollados tienen que cubrir ese financiamiento internacional y nosotros empezar a hacer el desarrollo, le llaman SMART, ¿no? Smart Grow, le llaman, como un crecimiento inteligente. No construir más carreteras donde vas a degradar, depredar y solo vas a conectar crimen. Esas no. Por el contrario, promueve, por ejemplo, uso racional del recurso hídrico, reservorios naturales y reservorios de infraestructura verde y de gris. Tenemos que ayudar a que haya más tecnología. Por ejemplo, hoy, y eso es lo que hemos estado contando ayer en el Amazon Tech, invito por favor a toda tu audiencia que lo pueda visitar en el amazontech.pe o en las redes de ACA, de Conservación Amazónica, ha estado la directora de Google Earth Engine. Ella, Google Earth Engine, para todo aquel que ha hecho un mapa, ha tenido que usar el Google Earth. ¿Sí? Y ellos están procesando impresionante información satelital, todos estos cohetes que lanza la NASA, que tenemos dando vueltas al espacio, lo que están tratando es de dar soluciones que tiene el planeta Tierra, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nos contaba una experta de la NASA, nos decía que va a lanzar NISAR, que es un nuevo satélite en el 2024, que va a poder monitorear ya no solo deforestación, que es las grandes pérdidas de territorio, sino también la biomasa forestal. Esto nos va a dar mucha más información y, por ejemplo, también la directora de Google Earth Engine tiene lanzó ayer, también nos contaba de su nuevo programa que se llama Dynamic, donde va a poder también monitorear y darnos alertas tempranas sobre impactos en la Amazonía. Por ejemplo, sequías, inundaciones. Junto con todas esas opciones que usted está enumerando, mencionó hace un minuto también el tema de los financiamientos. En ese plano, el de los financiamientos, y para no quedarnos en esta idea de decir, bueno, no hay recursos, no hay manera, no hay mucho que hacer, ¿qué montos de recursos son necesarios para poder hacer este trabajo de adaptación que usted señala que es una de las primeras tareas en este momento, que es crítico, pues, ¿no? Es la verdad. Se pierde el bosque amazónico, se corta este ciclo que usted ha descrito y la humanidad tiene un horizonte que, tal como van las cosas, no va más allá del siglo XXI. ¿Qué hacer? Y además, esos financiamientos, ¿están? No, y ese es clave, es una de las grandes discusiones que el Perú tiene que llevar, sobre todo conjuntamente con los demás países en vías de desarrollo y además altamente vulnerables como lo es el Perú. Tenemos que ir a hacer más presión porque, por ejemplo,
cuando se firmó el Acuerdo de París, se estableció unos montos de cerca de 100.000 millones de dólares que se necesitaba de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo para ayudar en cubrir estas brechas de adaptación. Sin embargo, no se ha ni siquiera logrado ni el 30% de eso. Entonces, y además eso era desde los años 2020 y hay una brecha enorme. Y tiene, por un lado, la gran recomendación es que a nivel internacional hayan estos bloques de negociación y cada vez seamos mucho más firmes en hacer presente estas demandas, ¿no? Porque lamentablemente nuestra población está sufriendo cada día y va a ser peor. Si antes teníamos, ahora estamos en una recesión, imagínate con todo lo que se va a venir si es que no actuamos rápidamente. Pero eso es por un lado, eso es por el plano internacional. Pero a nivel nacional no nos vamos a quedar simplemente esperando que suceda algo a nivel internacional. Hoy por hoy hay inversiones privadas, los gobiernos locales también tienen la responsabilidad y los gobiernos regionales de hacer inversiones inteligentes. Por el contrario, hay una gran queja, por ejemplo, de que no hay un gasto eficiente de todo lo que tienen en sus presupuestos. Necesitamos que haya una concertación, una coordinación en la ejecución pública, ¿no? Y la inversión pública, pero siendo inteligentes. Ni siquiera hablemos de ambientalmente inteligentes. Simplemente invierte en algo que no se va a caer el próximo año, que no se va a inundar el próximo año, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, traer a los profesionales, que la Contraloría no solo sea una fiscalizadora de que no se ejecute nada, que malverse fondos, sino que también tenga ese chip, ¿no? De adaptación climática, ¿no? De hacer frente a lo que se viene y hacer ese tipo de recomendaciones. Necesitamos profesionales que se inserten en la ejecución pública, pero el sector privado también tiene un rol. Todos tenemos un rol. Por ejemplo, César, no debemos consumir productos que vengan de la deforestación. Entonces, nuestro consumo tiene que ser más inteligente. ¿De dónde viene? Ser más responsable. Si voy a hacer viajes, ¿cómo voy a generar emisiones y cómo las compenso? Entonces, de ahora en adelante todos tenemos que pensar en eso, el impacto que estamos teniendo en nuestro consumo y en nuestros residuos, a dónde va, de dónde viene, informarme, compartir el conocimiento. Todos tenemos una labor, no solo es a nivel internacional. Las empresas, el ciudadano de a pie tiene un rol para reducir las emisiones y hacer frente a este cambio climático. Por ejemplo, compartamos la información. El labor que hacen ustedes, Andina, y les agradezco y felicito por eso, compartiendo información no solo de lo que andan discutiendo los políticos del día a día, ¿no? Sino de las emergencias que tenemos ahora y cómo esta tecnología puede ayudar. Claro que sí, el tema climático de hecho va a ser una prioridad y va a ser una preocupación ya inevitable en los próximos años y décadas, pues según las proyecciones no le queda mucho más al planeta de acuerdo con el modelo de extracción intensiva de recursos naturales. Esperamos realmente, con expectativa, que iniciativas como Amazon Tech, que han tenido ustedes una segunda reunión el día de ayer desde Conservación Amazónica, y todo el trabajo que puedan hacer rinda esos frutos, porque lo que está en juego es el futuro de toda la especie, no solamente de un sector específico de un país, sino de toda la especie y del planeta en general. Señora Gutiérrez, muchas gracias por compartir esta información con el público de la Agencia Andina esta mañana. Muchas gracias, César. Buen día. Muy bien, buenos días. Amigos de Andina al Día, hemos conversado con María Elena Gutiérrez, directora de Conservación Amazónica. Han desarrollado la reunión Amazon Tech 2023, Amazonía en ebullición. El cambio climático y lo que va a pasar con el bosque amazónico y con todo el planeta es un asunto que debe preocupar.